eso vamos a conversar. Estamos con el señor Mesías Guevara, el ingeniero Mesías Guevara, ex candidato presidencial por el Partido Morado, a quien por supuesto le agradecemos mucho la visita del día de hoy. Y por cierto también un férreo opositor de Keiko Fujimori. Gracias por venir el día de hoy. Gracias, Pamela. Eddie, buenas tardes. A través suyo, un saludo para todos aquellos que nos están viendo y escuchando. Y gracias por la oportunidad. Bien, se han proclamado ya los resultados. ¿Qué es lo primero que usted le exigiría a Keiko Fujimori ya como presidenta proclamada? Bueno, Pamela, lo que acaba de decir, hoy se han proclamado los resultados después ya de un proceso largo. Hay que admitir que han habido serias irregularidades, y lo cual ya el jurado lo ha proclamado a la señora Fujimori como presidenta de la República. Y ahora lo que queda acá son dos cosas. Por un lado, la señora Fujimori, que tiene que darnos a conocer sus propuestas, su visión de desarrollo del país, y nosotros, en mi caso, y otros seguramente harán lo mismo, pasar a lo que es la oposición. Una oposición que tiene que ser seria, responsable, no llegar a nivel de obstruccionismo, pero sí fiscalizar y sobre todo vigilar que se respeten todo lo que significa realizar un gobierno con transparencia. Eso es lo que nos corresponde y ese es el mundo democrático que es civilizado, en otras palabras. Ahora, señor Guevara, ¿por qué para la segunda vuelta electoral su partido optó por respaldar a Roberto Sánchez por delante de Keiko Fujimori? Bueno, mira, más que el partido sacó un comunicado expresando de que no se iba a expresar en ninguna línea, pero sí nos daba independencia o libertad a los militantes para, en función de nuestra conciencia crítica, digamos, podamos tomar una decisión. Y en mi caso y con otros militantes del partido tomamos la decisión de votar por el señor Roberto Sánchez por diversas características. En mi caso porque yo soy un crítico bastante frontal con el fujimorismo. No es porque tenga odio, no es porque tenga animadversión a la señora, sino porque simplemente somos polos opuestos. Yo siempre he dicho que ella, el fujimorismo y mi persona somos agua y aceite. Correcto, pero ¿en qué? ¿En qué aspectos de la gestión del país, de la visión del país, están en las antípodas? Estamos en las antípodas, por ejemplo, en el tema del equilibrio de poderes. Hoy, en estos momentos, el gobierno en su conjunto están capturados. No hay un equilibrio de poderes. Han tomado el Tribunal Constitucional, han tomado la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, todos unidos por el tema de la impunidad. Y eso, el Perú en estos momentos, lo que más clama y quiere a nivel nacional es transparencia y sobre todo una lucha frontal contra la corrupción. Y eso el fujimorismo no lo garantiza. No lo garantiza ahora, a pesar de que recién ella está asumiendo esta posición. Usted lo dice por cómo ha actuado su bancada y su partido en los últimos 10, 15 años. Bueno, no solamente los últimos 16 años en la que ella ha intentado ser presidenta de la República, sino la década de los 90, donde se vio actos de corrupción demasiado dramáticos, y por otro lado también el tema relacionado que no se ha desarrollado una visión de desarrollo del país. Por ejemplo, el tema de la competencia, que tú, Eddie, te he visto que simplemente defiendes. La libre competencia, sí. Eso, por ejemplo, no existe. Hoy existen oligopolios, hoy existe un Estado en el que los organismos reguladores han sido controlados, llámese SUNAR, llámese, lo que es Sinermin, Sutran, todos están controlados. Y por lo tanto nosotros, los tres que estamos acá y los millones de televidentes que nos están viendo, estamos indefensos a nuestra suerte. ¿Indefensos de qué? De indefensa, por ejemplo, imagínate que si tú en estos momentos, ya se vio en casos específicos, cuando hubo el tema de caso de Medifarma, cuando una arquitecta con un futuro prominente fue contaminada por ese suero de Medifarma, su salud no ha hecho nada. Y por otro lado, tú y yo estamos expuestos a un mercantilismo duro y puro, por ejemplo, el tema del crédito. Fíjate que hay personas que pagan hasta 200% de tasa de interés, no puede ser. Y por otro lado, el tema de educación. Tarjetas de crédito. Por tarjetas de crédito. Por otro lado. Pero eso es mundialmente así. Las tarjetas de crédito son las que más cuestan en créditos y además uno asume las responsabilidades que firma. Claro, claro. Estoy de acuerdo Entonces, contigo. cuando uno las firma, las acepta. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero sin embargo, fíjate que tiene que haber ese equilibrio entre la oferta y la demanda. O sea que nosotros tenemos que ver que la demanda también tiene que reaccionar de manera adecuada, porque va a ir un momento en el que solamente la oferta presiona al mercado y no hay reactivación de la demanda, no hay acción de la demanda. A toda acción hay una reacción, entonces ahora, simplemente vamos a estar llegando a un desequilibrio. Okay. Por lo tanto, usted me está diciendo que se active la demanda. Eso tiene que ver con capacidad de pago, tiene que ver con tener dinero en los bolsillos. ¿Cómo así el Partido Morado y en particular Mesías Guevara respalda una opción que en términos económicos es colectivista,
cuando me está diciendo usted que lo que se necesita es activar la demanda, con lo cual tiene que haber mucho más actividad empresarial privada. El colectivismo es muy importante en el Perú, Eddie. Fíjate que nosotros los peruanos, en general, en nuestro ADN tenemos el tema del trabajo comunitario. Nosotros respondemos a una tradición andina, que ya somos un viejo país milenario. Sí, donde, pero la modernidad ha demostrado que el colectivismo no funciona. Fíjate que sí funciona, de tal manera que existen cooperativas, por ejemplo, de donde yo vengo, que es Jaén y San Ignacio, donde el cooperativismo ha permitido que el café en estos momentos, en Cajamarca, por ejemplo, hay años que hemos exportado 500 millones de dólares en café. Pero es un colectivismo voluntario y en el cual participan los interesados. Correcto. No es un colectivismo impuesto desde el gobierno, como se pretende con los gobiernos de izquierda. Bueno, fíjate que yo no sé, ¿tú crees que en el Perú hay izquierda? En el Perú no hay izquierda. Ya el debate ideológico ya se rompió. Pero ¿no cree usted que cuando se habla de mayor participación del Estado, de mayor presencia del Estado, de no privatizar Petroperú, de no privatizar Sedapal, se está hablando de un gobierno de izquierda en la medida en que se cree que el Estado tiene que ser inmenso y caro? Fíjate que si nosotros analizamos técnicamente y hablamos de manera seria, por ejemplo, si tú analizas cuánto es el gasto del PBI, del gasto corriente del Perú, va a estar por debajo de otros países, que incluso se llaman capitalistas. Por lo tanto, nosotros sí tenemos que apostar, como dije hace un instante, por un Estado y un gobierno que sea fuerte, pero no que sea grande ni estatista, sino que haga cumplir las normas. Y para eso están los organismos reguladores, que lamentablemente han sido tomados, incluso yendo contra la OCDE. Quiero repreguntarle a eso, pero Pamela, por favor. No, adelante. No quiero acá. Bueno, es que yo quería insistir en el sentido de que el Estado, tal como está, y la intervención privada y el crecimiento del Producto Bruto Interno generan dinero para el Estado, y el problema está en los gobiernos regionales y su pésima gestión. Y de eso se habla poco desde los sectores de izquierda, que los gobiernos regionales reciben ingentes cantidades de dinero, pero no ejecutan sus presupuestos, devuelven gran parte de los presupuestos, y cuando lo ejecutan hay grandes cantidades de dinero que se pierde por corrupción, con muchos gobernantes regionales, muchos de ellos de izquierda, presos por este tipo de casos. Fíjate que es una narrativa, mi estimado Eddie, muy interesado. Es una narrativa que tiene... Pero es real, no me estoy inventando nada. No, pero déjame... Dele. Es una narrativa muy interesada que va precisamente en contra de un clamor nacional y de necesidad pública, que es el tema de la descentralización. Nosotros tenemos que ver el desarrollo del Perú de la región a la nación, precisamente para hacer que el Estado pase de un Estado ausente a un Estado presente. Pero además de ello... Pero las regiones tienen poder y tienen dinero. No. Por eso ahí vamos, a la otra parte. La narrativa es interesada y es desinformación permanente. En estos momentos... No, perdone, yo no desinformo. No, pero déjame en general, no lo tomes a personal. Entonces, el tema está de que en general, por ejemplo, los gobiernos regionales dependen totalmente del gobierno nacional. Es falso. Fíjate que en este momento tú vas a los gobiernos regionales, vas a encontrar, por ejemplo, la Dirección Regional de Agricultura, y acantonada de manera paralela vas a encontrar las famosas OPAs, que son del Ministerio de Agricultura, quienes tienen menos responsabilidad y ganan más. Por lo tanto, hay un proceso de recentralización. Es decir, ¿Cómo explicarnos que Cajamarca tenga la situación que tiene cuando es una de las regiones más ricas en recibir Cajamarca presupuesto? el tema de Cajamarca es un tema que fíjate que es... Y hemos tenido además presidentes regionales como Gregorio Santos presos, ¿no? Sí, también hemos tenido presidentes presos, como Fujimori, como No, Toledo. No, correcto, pero hablo de las regiones específicamente. Por eso, pero no presos en general. O sea, que el tema de la corrupción por donde tú estás yendo, y el tema de la ineficacia por donde estás yendo también. De las regiones. Porque no necesariamente es patrimonio de lo que el tema de la pobreza, incluso también está implícitamente tu pregunta y tu reflexión, no es necesariamente un patrimonio de la región de los municipios. Es un tema estructural del país, donde tenemos que ver, y por eso necesitamos la gran transformación del país como Estado para hacerlo ágil, fuerte y dinámico. Y ahí nosotros como Partido Morado y de manera mi persona, siempre hemos estado planteando que ya urge la transformación del Estado bajo una modernización que tú también apuestas. Claro, pero usted se alineó con una opción que pedía nueva constitución y avasallar con la libertad de propiedad, por ejemplo. Mira, y la libertad de inversión. Nosotros en la segunda vuelta apoyamos un plan de gobierno distinto al primero. Ten en cuenta que ahí se apostó un nuevo plan de gobierno. ¿Pero ustedes exigieron que no esté Antauro Humala?
Bueno, adelantado mal, eso lo personal. Ustedes exigieron que enfáticamente se diga que iban a respetar la autonomía del BCR y el capítulo económico de la Constitución. En lo personal, claro que hemos dicho eso. Pero es que en lo personal es una cosa y en lo partidario es otra. También no, el Partido Morado tuvo el mejor plan de gobierno del Perú. Sí, claro, pero no tuvo respaldo. No, es otra cosa. Como nadie tiene un respaldo mayoritario. Por ejemplo, si tú me dices la votación que ha sacado la señora Fujimori, es bajo. Sí, de acuerdo, pero ustedes no pasaron la valla. No, está bien, pues, pero nosotros tampoco, el Fuerza Popular tampoco pudo haber pasado la valla si no cambian la ley hace unas semanas que bajaron del 50 al 30% de presentación de candidaturas regionales y municipales. ¿Te das cuenta cómo se maneja el país? De una manera asimétrica. Por eso el Perú necesita una democracia en su real dimensión que busque el desarrollo de todos los peruanos. A ver, pero ¿qué es lo que le preocupa cuando usted dice la separación de los poderes? Porque uno encuentra nítidamente un legislativo, un ejecutivo y un judicial. Por ejemplo, el ejecutivo que presidió el señor Castillo pretendía un cambio de constitución. Y el legislativo ejerció su poder fiscalizador y frenó y bloqueó esa posibilidad. Es la función que ejerce el equilibrio de poderes. Esa es la democracia. Mira, qué interesante lo que dices. Pedro Castillo pretendía, sí, pero sin embargo, este Congreso, que posiblemente ya termina el 27 de julio, lo hizo. Cambiaron más de 50 y tantos artículos de la Constitución. En el camino constitucional. Pero por eso, pero sin igual. Salirse del camino constitucional. Pero cambiaron. Incluso, o sea, yo creo que sí se fueron contra la ley cuando ellos se fueron contra el tema del referéndum del 2018, Eddie. El 2018 el pueblo peruano mayoritariamente, más del 90% dijimos no a la bicameralidad. Pero sin embargo este Congreso cambió cerca de 50 artículos. Bueno, pero si cambias la Constitución, ya es constitucional, ¿no? No, sí. Por eso, o sea, mira, dice, mira la incoherencia. Cambias el artículo, cambias la regla. Mira la incoherencia. Pero una cosa es cambiarlo tratando de dar un golpe por televisión en vivo y otra cosa es cambiarlo en los caminos que la Constitución Fíjate que hay malas prácticas que lamentablemente en el Perú se aprenden, lamentablemente. Y eso hay que evitar. Por eso lo que nosotros que pertenecemos a una sociedad civil coherente, formada, seria, responsable, que realmente amamos al Perú, tenemos que criticar tanto al fujimorismo por el golpe de Estado que hicieron como a Pedro Castillo. A Pedro Castillo hay que pedirle cuentas porque hizo lo que hizo, porque nadie le entiende. Yo lo no entiendo lo que hizo, porque al final terminó entregándole el poder a ese pacto que estaba en el Congreso de la República. Pero sin embargo usted respaldó a quien representaba en esta elección a Pedro Castillo. Sí, lo respaldé y lo voy a seguir respaldando siempre y cuando yo dije. Entonces es contradictorio, ¿qué es lo que critica? No, Eddie, yo siempre he dicho, y lo voy a volver acá y ratificar, no tengo por qué negarlo. Yo siempre he dicho, yo voy a votar por el panetón siempre y cuando se enfrente con la señora Fujimori. Y en este momento, el panetón fue Roberto Sánchez. Pudo haber sido otro el panetón. O sea, usted elige el socialcomunismo en una alternativa, siempre y cuando Keiko Fujimori no reciba su voto. Mira, Eddie, si algo bueno para el país tenemos que hacer es sacar esa narrativa. Socialcomunismo no existe en el Perú. Y fíjate que en estos momentos... Pero no existe en el Perú porque el Congreso de la República no lo permitió. Mira, ¿sabes qué los unió? ¿Qué los unió a todo ese pacto mafioso? A Fujimori, a López Aliaga, a Cerrón, a Acuña y a otros más, incluso a mi ex partido, lamentablemente, Acción Popular. ¿Qué los unió? La impunidad. Porque todos estaban siendo investigados como organizaciones criminales en la Fiscalía. Eso los ha unido. Y de otra manera que esa unión de la impunidad los llevó a tomar el Tribunal Constitucional. Le pregunto, ¿usted cree en el marxismo, leninismo, mariateguismo? Oye, hermano, disculpa que te diga, hermano, ya te digo el tema futbolístico. Pero un placer, no hay problema. Yo soy ingeniero electrónico, nunca he tenido la oportunidad de leer el tema del marxismo. Es más, te comento, yo vengo de la empresa privada, yo soy gerente de la empresa tecnológica más grande del mundo, que es Lucent Technologies. Por eso yo entonces, si usted cree en la inversión en el sector privado, ¿por qué se alineó con un partido estatista? Pero no, te estoy diciendo que ya ellos en la segunda plan de gobierno no hablaba de eso. ¿Y qué le parece a usted la conducta que está teniendo hoy Roberto Sánchez desde que, bueno, se han sabido los resultados inminentes de la elección? Así como te dije hace un instante, hay malas costumbres que lamentablemente las malas que se aprenden más que las buenas. Pedro Castillo aprendió de Fujimori, el padre. Ahora Roberto Sánchez ha aprendido de la hija Keiko Fujimori, que el fraudismo que lo hizo 2016, 2021 es una mala práctica. Eso no podemos cambiar la historia. El Perú requiere de historia y memoria, porque ahora salen muchos a pretender darnos clases de democracia, a decir, no, mira, que cómo están yendo por ahí, y se iban hasta la OEA, se iban a hacer el papelón, a hacer el ridículo. ¿Usted subrayaría la frase, en el Perú hay una dictadura congresal? Sí, yo lo dije primero.
Yo fui el que Pero creó- ¿cómo puede decir usted hay una dictadura Hubo la congresal dictadura. cuando es uno de los poderes del Estado y es una Pero entidad hubo de la dictadura que 130 incluso miembros? nos ha llevado a hacer pasar de una... Pero hay 130 miembros. Pero hay 100 miembros que luego los une intereses subalternos y no los intereses de la nación. De tal manera que hemos pasado prácticamente a una democracia híbrida y también hemos pasado a un tema relacionado... Entonces, de un- cuando Acción Espérate, Popular fue gobierno con Belaúnde... déjame Dele, dele. No te emociones, no estamos jugando fútbol. Entonces, el tema está que hemos pasado de un presidencialismo a un parlamentarismo. Pero le pregunto, cuando Fernando Belaúnde fue gobierno en el 80, tuvo un congreso en unión con el Partido Popular Cristiano y tenían mayoría para gobernar. Ahí no se hablaba nunca de una dictadura congresal. ¿Por qué? Que haya Porque- una mayoría que facilite la gobernabilidad no quiere decir que es una dictadura congresal. No, una cosa es que Fernando Belaúnde Terry hizo una alianza efectivamente con el PPC porque le faltaba 4 diputados para cumplir, o senadores creo, porque tenían 90 y tantos diputados y tantos senadores, hicieron por la gobernabilidad. Además de Belaúnde invitó a todos, el único que aceptó fue Bedoya. El APRA no aceptó y dijo vamos a hacer la oposición. Pero ellos, ese congreso en la que yo estuve ahí presente porque mi padre era diputado y fui testigo presencial de que nunca actuaron contra el país. Ahora este congreso sí, ha roto el equilibrio fiscal, ha dado, fíjate, que algo gravísimo, que no lo decimos, hay que decirlo. No, perdón, yo no estoy defendiendo este congreso. Este congreso tiene muchísimos bemoles. Iniciativa de gasto a los congresistas. Así es. Y que ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional. Y entonces, Estoy de eso acuerdo tenemos- con eso. Por eso, vamos a estar de acuerdo en muchas cosas. Incluso vamos a estar de acuerdo que hasta la pelota es redonda. Un placer. Gracias, Pamela. Disculpa, no me he dicho nada. No, está perfecto acá. No, No, y eso, bueno, yo quise... pero, más bien, hablando, No, la no, dictadura no, se no, pasa del no. Congreso acá al CEU. A veces hay que dejar que la gente diga lo que tiene No, que pero ya es decir. una dictadura. Te has convertido en un dictador. es No, que- pero por supuesto yo le he dado la palabra. Mi no. cara lo dice todo. No, eres una... Me comprometo a quedarme callado lo que resta del programa. Pamela. tú No, todo el año. tienes no, la palabra. Gracias. Muchas gracias, No, señor gracias, Pamela. Mesías.